Buenos días, ministros. ¿Cómo están? Tenemos a Cuba conectada en el WhatsApp, más ustedes que están acá. Abra su Biblia en Romanos 8. Tenemos 40 minutos para pasar un tema que es altamente complejo, porque no hay nada más complejo que la vida del Espíritu. Romanos 8, ¿sí? Por favor, yo pedí que encendieran la cámara algunos, mantengan la cámara encendida para que no se distraigan, sentados junto a su esposo, sentados junto a su esposa, sentados junto a sus hijos. Repito, la obediencia es el principio del crecimiento. A encender las cámaras, por favor, ¿sí? ¿Por qué es tan complicado Romanos 8? Por si ustedes no saben, Romanos 8 fue el capítulo que comenzó Martín Lutero, donde Dios se le reveló y se separó de la Iglesia Católica, aunque siempre hubieron grupos cristianos fieles a la palabra. Romanos 8, yo creo, según mi humilde, es el capítulo más poderoso de la Biblia. Muy difícil de explicar, entonces, pero tiene que ser entendible para los nuevos y para los antiguos. Yo creo que para los nuevos va a ser más fácil. Lo primero que tenemos que decir es que la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 3 versículo 6, dice que el nuevo pacto es del Espíritu, no es de la letra. Explicar las cosas del espíritu o desarrollar una mente espiritual es el propósito del nuevo pacto. Diga conmigo, mente espiritual, vida espiritual. Y esa es la parte más difícil, porque la gran oposición a la vida del espíritu es nuestra mente natural. La diferencia entre la ley de Moisés y el nuevo pacto es que la ley de Moisés había que memorizar y estudiar la letra, los mandamientos, Levítico. Usted sabe que está todo basado ahí en el Pentateuco, la Torá, como dice el judío. Pero el problema acá es que la ley del espíritu o la vida del espíritu está regida por la ley del espíritu. No hay comparación, porque la ley de Moisés fue dada para que el hombre se diera cuenta que no podía cumplir las demandas de Dios. ¿Por qué el hombre no podía cumplir las demandas de Dios? Porque no había sido hecho a la semejanza, solo a la imagen, pero no a la semejanza. ¿Se entiende lo que estoy hablando, cierto? Por favor, levante la mano si usted tiene alguna pregunta. Entonces, repito, la ley de Moisés estaba compuesta de letras. Por eso Corintios dice no de la letra. La gente para servir a la ley para servir en la ley de Moisés simplemente tenía que hacerle caso a lo escrito. Pero ahora hay que hacerle caso a aquel que no ves. Ambos pactos tenían que ver con la obediencia. En realidad Dios nunca salió de ese parámetro, la obediencia, reino. ¿Cómo estableció su pacto con Adán? De todo árbol del huerto comerás. Por favor, enciendan sus cámaras de nuevo los que pueden hacerlo. Pero de este árbol no comerás. Obediencia. Dios le dice a Abraham, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Obediencia. Dios le dice a Noé, construye un arca. Obediencia. El tema era que tenía que obedecer. Entonces, en la ley de Moisés, la gente tenía que obedecer a la letra. Pero ahora, en el nuevo pacto, es un pacto de tener una vida en el espíritu. Aún la Biblia tiene que ser revelada por medio del espíritu. Es el pacto del espíritu. Entonces, Romanos 8, por favor, póngame atención, porque si a usted no se le revela la vida del Espíritu, usted va a vivir en una religión. Y le deseo recordar que Jesús jamás fundó la iglesia evangélica, menos la católica. Jesús, o sea, Pablo no le dice saludo a los evangélicos de Tesalónica, saludos a los evangélicos de Roma. No, porque Jesús no vino a establecer una religión, Jesús vino a establecer un reino. Y los que viven dentro de ese reino se les denomina iglesia. Los que aceptaron el gobierno y nacieron de nuevo. Usted no es de religión evangélica, usted es un discípulo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Vamos bien hasta ahí? Por favor, si no me hago entender, por favor, dígame. Entonces, Romanos capítulo 8 explica
explica con un nivel de profundidad impresionante que lo más importante después de aceptar a Cristo, mire, escuche esto, y los versículos finales de Romanos dice que este proceso afecta a toda la creación. O sea, las galaxias que están allá 1.000 trillones de billones de años luz son afectados por tu vida. Y lo vamos a leer al final en Romanos. Entonces, vamos a comenzar, por favor, vaya fijando sus ojitos, le suplico, yo tenía preparado otro tema, pero el sentir mío era tratar de hacerles entender que lo más importante en el nuevo pacto es la vida del Espíritu, pero me topé con algunas cosas que me quebraron esta mañana. Romanos 8.1, vamos para entender esto. De nuevo, si usted no está desarrollando una vida del Espíritu en su vida, usted no ha nacido de nuevo. Toda persona que nace de nuevo, y lo vamos a leer en Romanos, clama por el Espíritu. Vamos, dice, ahora pues, versículo 1, por favor, vamos leyendo. Si usted no tiene Biblia, saque un celular, saque lo que sea. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya hemos explicado una y otra vez que la fe es estar en Cristo, en Cristo. Y Romanos 8.1 es el único versículo que explica lo que es estar en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escuche, para que Romanos 8 lo logre entender, tiene que borrar los versículos. ¿Se entendió, amor? Borrar los versículos. No, usted no puede leer Romanos 8 con versículos en la cabeza. ¿Se entiende, Julie? Porque en el fondo la carta de Romanos es solo una carta. El problema del versículo, que Dios bendiga al que creó los versículos, nos permite ubicar el versículo, pero el capítulo y los versículos nos han impedido entender la idea. Por eso la gente crea doctrinas con un versículo. Romanos 8.1 y 2 no está dividido, está hablando de lo mismo. 2, 3, 4 hasta el versículo 39. Vamos, esta es la parte más importante. Dice que para estar en Cristo Jesús, usted debe andar en el Espíritu. Y el versículo 2, que en realidad no existe el versículo, existe solamente una línea de explicación, dice, escuche esto, este es el principal punto de Romanos 8, dice que andar en el Espíritu, Dios lo denomina la ley del Espíritu de vida. ¿Qué es la ley del Espíritu de vida? Es andar en el Espíritu. ¿Se entendió, amor? Sí, me hice entender o está complicado. De nuevo, ¿qué es la ley del Espíritu de vida? Es andar en el Espíritu. Déjame leerlo sin versículo, llamé. Allá voy. María Pulido siempre con esa cara coquetona ahí en el Zoom. María dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo. O sea, aquí lo interesante es que explica y lo llama ley. Dice que andar en el Espíritu es una ley, es una ordenanza, es un mandamiento, no es un favor. Si quieres desarrollar la vida del Espíritu, te toca atender la ley. La ley del Espíritu es inquebrantable. No hay bypass, no hay atajos, no hay otros caminos. Por medio del perdón de los pecados y el nuevo nacimiento, nos sometemos a la ley, que es andar en el Espíritu. Ok, yo creo que no me estoy haciendo entender. Andar en el Espíritu no es estar conectado con la manifestación. A ver, hay tres condiciones, y yo quisiera que los anotara. Hay tres condiciones para estar bajo la ley del Espíritu o andar en el Espíritu, que es lo mismo. ¿Listo? Andar en el Espíritu es la ley del Espíritu. Hay tres condiciones. Mire, yo le suplico que vuelva a escuchar este mensaje, porque este mensaje, que no creo que alcancemos a terminarlo, está lleno de principios. Escuche bien. Para que usted pueda andar en el Espíritu y de esa manera vivir bajo la ley del Espíritu, tiene que entender tres cosas. Número uno, que el Espíritu Santo es una persona, no es una manifestación. La manifestación de una persona, los dones de una persona.
Es una persona diferente al Padre y diferente al Hijo. La persona del Espíritu Santo puede ser contristada, pero el Hijo no. El Hijo no es contristado. Contristar es tener una pena de amor. En Colombia se dice, ¿cómo se dice amor en Colombia cuando alguien fue quebrado y lo cortaron? ¿Está con la qué? Con la tusa o está despechado. Despechado. ¿Cómo se dice en Chile, Jaime, Miguel? Ayúdenme los pastores chilenos. No, usted con la tusa, está con la tusa. ¿Cómo se dice? Miguel, vos tenés experiencia en eso cuando a uno lo cortan. ¿Cómo se dice? Y está como triste, bajoneado, está muteado. ¿Cómo se dice? Tengo a Marco Hacker, ningún Está, chileno. está, está bajoneado, lo han cortado. Lo cortaron, Eso no. está bajoneado. Mm. Jesús no, Jesús Le dieron no una es. patada. Le dieron una patada. Jesús no se contrista. El único que se contrista es el Espíritu Santo. ¿Y por qué se contrista? Por tu mal carácter. Efesios 4:30-31. No contristéis al Espíritu Santo. Alejaos o sáquense la ira, el enojo, la contienda. Versículo 31. O sea, es una persona que le afecta tu carácter. Por favor, enciendan las cámaras, las personas que deben hacerlo. Enciendan las cámaras. Es última vez que lo voy a decir. Por favor, enciendan las cámaras las personas que sí pueden hacer. Ahora, es una persona. Lo segundo que tienes que entender es una persona. Lo primero es una persona que tienes que tienes que aceptarlo como una persona. Lo segundo que tienes que entender es que no es tu amigo. Dice, donde está, amor, dame este versículo, por favor. Donde está el Espíritu del Señor, del Curios, allí hay libertad. O que alguien me dé versículos que tenemos a las niñas en una guerra mundial allí. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, es Segunda el de Corintios Curios. 3:17. Dámelo de nuevo, hija. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. O sea que hasta que el Señor no es hasta que el Espíritu no ejerce señorío, eres esclavo del pecado, eres esclavo de tu mal carácter, eres esclavo de la carne. Entonces, el primer elemento para vivir bajo la ley del Espíritu es que es una persona, no es una energía oscura. El Espíritu Santo no es, ¿quién vio la película Star Wars? Yo soy fanático. ¿Cómo se le llama? La fuerza. ¿Ah? La fuerza. No, es una persona. Segundo, esa persona tiene como propósito gobernarte, gobernarte. Y en tercer lugar, cada vez que le obedeces al Espíritu, Cristo es formado en ti. Porque la obediencia al Espíritu crucifica tu carne. Teníamos una conversación con Miguel antes de entrar al general, estábamos hablando de sanidad interior. La verdadera sanidad interior comienza cuando la gente le obedece al Espíritu y el Espíritu Santo siempre te va a llevar a la cruz para estar en Cristo. Entonces, hasta que no aceptas que el Espíritu Santo es una persona a la cual hay que obedecer. Espíritu Santo, mi mejor amigo. No, no, eso es falacia, eso es mentira, eso no aparece en la Biblia. Dice que el Espíritu Santo es tu Señor y allí hay libertad. La amistad con Dios tiene que ver con la sujeción. Vosotros sois mis amigos, ¿eh? Si hacéis lo que yo os mando. Oh, lo hemos dicho miles de veces. El problema es que nosotros tenemos el Espíritu Santo como si quieres lo haces, si quieres no. Les contaba que el otro día yo lo que más odio es lavar la loza. El otro día desperté y el Espíritu Santo, antes de decirme buenos días, me dijo, ve a lavar la loza. Y yo le digo, pero Señor, hay cosas más importantes. Lo importante te lo revelo después que obedeces. Lo importante te lo doy después que obedeces. Antes nada. La obediencia no siempre a nuestro parecer es justa. Bueno, para desarrollarla, es que ahí nos metemos en otro tema. La ley del Espíritu es andar en el Espíritu y cuando vives bajo la ley del Espíritu hay tres cosas, anótelo por favor, hay tres cosas que se desatan. Número uno, ninguna condenación hay. Anótelo. Cuando yo vivo en el Espíritu, el versículo 1 dice, ninguna condenación hay. Ahora, déjame hacer un pequeño paréntesis. A todos
le habla el Espíritu, a todos. Lo que pasa es que nosotros nos hacemos los bobitos y miramos para otro lado, pero a todos nosotros nos habla el Espíritu Santo, ya sea de manera directa poniendo un sentir en el corazón o a través de alguien. Pero siempre, siempre el Espíritu Santo está hablándole, siempre, siempre. Bueno, ninguna condenación hay en el versículo, o sea, aunque metas las patas, Dios no te condena en tu afán de obedecer al Espíritu, porque no hay condenación para los que están, para los que andan conforme al Espíritu. Número 2, dice, versículo 2 dice, me ha librado de la ley del pecado. El Romanos 7, que es un capitulazo, habla de cómo no, habla cómo la ley del pecado me lleva a la muerte, que mora en mis miembros. La ley del pecado es la carne. La obediencia a la carne es desarrollar, vivir bajo la ley del pecado. Pero es increíble que cuando el Señor dice que vivimos, que somos libres, ahora somos libres para elegir. A ver, voy a usar una frase que es para maduros. ¿Listo? ¿Listo? La libertad que Dios te da no te hace esclavo. No es una libertad que te esclaviza. Antes eras esclavo del pecado, no había la opción de ser libre, pero ahora está la opción. El problema es que la voluntad habita en el alma. Entonces ahora eres libre para no ver pornografía, para no decir chistes cochinos, para no fornicar, para no mentir, para no quedarte dormido. Ahora eres libre. ¿Sabes por qué la gente se queda dormida? Porque el despertador no la encendió. ¿Sabe por qué? Porque la gente confía más en el despertador en vez de pedirle al Espíritu Santo que la despierte. ¿Dolió? ¿Pau, pau? Me quedé dormido porque... Mira, yo miles de veces le he dicho al Espíritu Santo que me despierte 1 hora por mi comunión, no mandándole, por supuesto. Yo soy siervo del Espíritu. Pero usted le confía más en el despertador. Ya te está hablando. ¿Qué te pasó? Me quedé dormido. Claro, porque nunca se lo dijiste al Espíritu. O sea, tú eres más obediente al despertador que al Espíritu Santo. Sigamos, sigamos. Y eso que estoy cariñoso hoy día. Sigamos. Entre comillas, mi esposa es la única que no puede contestar porque ella sabe la respuesta. En el milenio, a ver, pastores, sálvenme la patria. En el milenio la gente se va a revelar al reinado de Jesús. ¿Quién me puede decir por qué la gente se va a revelar al reinado de Jesús? Escucho respuestas desde Cuba, desde Chile, desde Ecuador, desde Colombia. ¿Por qué la gente se va a revelar en el milenio al Cristo de la gloria? ¿Por qué? Estoy esperando. Carne, Porque no se dejaron gobernar, no hubo una rendición o desobediencia. ¿Por qué? Por falta de comunión y obediencia. Zoraida, salve la patria, Porque recuerda, Zoraida. recuerda que ellos ya fueron salvos. Ellos ya son salvos. ¿Por qué la gente en el milenio se revela? Pastor Jaime, Pastor Alberto, Pastora Zoraida. A ver si lo puedo explicar. ya usted lo dijo. ¿Por qué? Una frase, no tienen derecho a decir más de 5 palabras. ¿Por qué la gente en el milenio se revela a Cristo? Pastor Miguel, salve la patria. Alex, de Perú. Están en la plena revelación. Por el pecado. Que no viven. Por el libre albedrío. No, porque escuchen, la respuesta es esta. Dice que la gente se va a revelar porque Jesús gobernará con vara de hierro. Bien, Laura Peña, bien. Laura Peña, que estamos orando por el coreano, fue el único que respondió bien. Exactamente, o sea, a la gente le va a chocar que Jesús ponga exigencias. Por eso Jesús predicaba el evangelio del reino. A la gente no le gusta ser mandada. Y el problema es que en el milenio Jesús va a gobernar con vara de hierro y dice que la gente se va a volver a rebelar una vez que Satanás sea suelto después de 1000 años. El pecado del hombre es la rebelión. Él es el fundamento de su carne. Entonces, cuando vives en la ley del Espíritu, que es andar, que es una ley. Andar en el Espíritu es una ley, te libra de la condenación, te libra de la ley del pecado y te libra de la muerte. Versículo 2. Saltemos al versículo 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley. ¿Por qué dice esto? Porque la ley de Moisés estaba basada en ordenanzas, en preceptos y estatutos. La ley tenía como propósito revelar la voluntad de Dios, que siempre ha sido buena, pero cambiar al hombre por medio de la disciplina humana. Por eso el versículo 3 dice,
porque lo que era imposible para la ley. El problema es que la ley de Moisés se topó con la naturaleza del hombre. Intencionalmente Dios da la ley de Moisés para que el hombre supiera que no podía, y así meter al hijo en la historia, introducir al hijo, por cuanto era débil por la carne. O sea, la ley de Moisés es buena, pero como el hombre tiene la carne, no puede cumplirla. Dios enviando a su hijo, ¿Se entiende, Michelle? ¿Se entiende, Erika? Dios enviando a su hijo en semejanza de carne, porque a Jesús, ¿cuál fue el título que Jesús más se repitió a sí mismo y le dijo a la gente? ¿Cuál fue? El Hijo del Hombre. Hijo de hombre. Hijo de hombre. Hijo de hombre. Mire, enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, no se veía diferente al resto de los pecadores. A causa del pecado, condenó al pecado en su naturaleza humana. Versículo 4. Por eso te digo que Romanos 8 es una locura. Romanos 8 para mí es el capítulo más poderoso que tiene la Biblia, porque explica en detalle, Romanos 8, explica en El detalle la principio vida del... 3. ¿Qué cosa? El principio 3. El 2 es me libra de la ley del pecado. El 3. De la muerte, versículo 2. Está un poquito atrasada, Zoraida, pero lo vamos a perdonar. Ya estamos en el versículo 3. Versículo 4. Para que la justicia de la ley... A ver, déjeme explicarle algo. Cada vez que usted ve la palabra justicia, que es diferente a justificación, habla del carácter de Dios. Justicia es el carácter de Dios. Para que la ley de Moisés, cuando se pone a exigirle al hombre conducta, esa conducta debía reflejar el carácter de Dios. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, cuando la justicia... Mire, escuche, es que yo sé que usted está extrañando en este minuto la parábola de la oveja perdida. Usted quiere volver al trigo y la cizaña, pero llegó el momento de estudiar algo profundo, porque usted va a vivir los próximos años por el Espíritu. Porque si logras vivir por el Espíritu, Cristo será formado, cumplirás la ley del Espíritu y vas a llegar al cielo, vas a escuchar trompetas y los ángeles y el Padre va a decir, se parece a mi hijo. Ese es tu triunfo. Vamos a verlo más adelante. Dice, para que la justicia de la ley, porque la ley es buena, no era mala, el problema es que el hombre no podía cumplirla, se cumpliese en nosotros. O sea, toda la ley se cumple en nosotros cuando andas en el Espíritu. Mira lo que dice el versículo 4. Pero los que son del Espíritu, a ver, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, toda la justicia de la ley, la justificación de Cristo, produce en ti la justicia que tanto anhela, simplemente porque andas en el... O sea, usted tiene que considerar que estuvieron cientos de años cumpliendo la ley Moisés. Mira, cuando uno pecaba tenía que llevar un cordero, ¿sí o no, Miguel? Uno llevaba el corderito y venía el sacerdote y ¡pam!, lo reventaba. Algunos de nosotros el cordero no alcanzaba, hubiéramos tenido que llevar un elefante. ¿Cuántos dicen amén? Ahí usted con su elefante porque el corderito era poquito. Estoy hablando en hipérbole. Entonces el Señor dice que ya no necesitas, porque solo por andar en el Espíritu y aceptar el sacrificio de Cristo, eres perfecto. Esto es increíble. O sea que cuando yo me levanté esa mañana odiando lavar la loza y el Espíritu Santo me dijo, lava la loza, solo por obedecer la ley del Espíritu Santo, Dios me declara perfecto, perfecto. Eso es el versículo. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. A ver, está la perfección imputada, soy perfecto porque nací de nuevo bajo la sangre de Cristo, y la perfección por obediencia a la ley del Espíritu. No se confunda. Yo he sido lavado y redimido por la sangre de Cristo, delante de mi Padre soy perfecto. Pero ahora viene la obediencia de la ley. ¿Qué ley? La ley del Espíritu. Sigamos. Por eso tenemos un montón de gente salva, pero que no se parece a Cristo, porque jamás ha obedecido la voz del Espíritu. Sigamos. Versículo 5 dice que esta
que la obediencia al Espíritu te lleva a la mente de Cristo. Mira, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero esa frasecita, mire, observen la Reina de Valera, dice, pero los que son del Espíritu, o sea, cuando tú le perteneces, cuando tú le entregaste el gobierno de tu vida al Espíritu, eres del Espíritu. Lo repito, esa frasecita tan chiquitita que dice, pero los que son del Espíritu, está hablando de alguien que ya no se pertenece a sí mismo. Pablo lo explica así, ya no vivo yo, o sea, yo dejé de vivir para mí, yo voy a vivir para el Espíritu. Cuando vivo para el Espíritu, soy del Espíritu. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, cuando yo me entrego a la obediencia del Espíritu, comienzo a tener la mente de Cristo. El Espíritu Santo nunca te va a decir, falta un domingo al culto. Nunca. El Espíritu Santo nunca te va a decir que faltes. Nunca te va a pedir que te desconectes. El Espíritu Santo es el que te está levantando a las 5 de la mañana a orar. El Espíritu Santo es el que te está pidiendo que hagas tu academia. El Espíritu Santo te está pidiendo que le prediques. Nosotros tenemos una manera de predicar con mi esposa que Jody lo ha visto. ¿Saben lo que hacemos cuando vamos a la iglesia? Ponemos la radio a todo full y bajamos los vidrios para que la gente que va en el auto al lado nos escuche. Somos bulliciosos, cantamos. Y yo sé, y mi esposa, que es más pentecostal que yo, dice, "Gloria", y tenemos que seguirle la corriente, pero si no, la señora se enoja. A veces vamos manejando con la música a todo volumen para que, mira, si un reggaetonero que canta mentiras puede poner la música fuerte, ¿cuánto más nosotros que tenemos al creador del universo dentro de nosotros? A nosotros hemos ido manejando y gente del Transmilenio nos ha ido saludando. Cuando las motocicletas se paran al lado de nuestro auto, mi esposa grita, ¡y a su nombre! Mi esposa es más carismática que yo. A mí me da como pena a veces decir gloria fuerte, pero la gente a los lados escucha. Cuando vives por el Espíritu, tienes la mente de Cristo. Seguimos. Porque el ocuparse de la carne, yo anoté algo aquí que me pareció interesante. Mira, la palabra, me gustaría que lo anotara porque esto le va a arrojar mucha luz. La palabra ocuparse en griego es froneo. Anótelo porque esto le va a gustar. Anótelo en una hojita. La palabra ocuparse, estoy hablando del versículo 6, es froneo. ¿Y saben lo que significa froneo? Hacer caso. Uy, yo no tenía idea de eso. En realidad, qué pobre y triste ignorante soy. La palabra froneo significa hacer caso. ¿Qué te parece eso, amor? Desmuteate, amor, porque yo quiero interactuar Hermoso. contigo, no solamente a través de nuestros hijos, no solamente que la pasión hable. Cuéntame, ¿qué piensas, froneo, hacer caso? Hermoso. Oye, ¿sabes, mi amor, lo que me llama la atención? Es que Dios no cambia de tema. Parte con un Adán, dándole una orden y termina con una iglesia rogando por su venida. No cambia de tema. Y la palabra dice, porque el hacer caso a la carne es muerte, froneo. Enójese, mamita, enójese, pelee, discuta, mienta, vea TikTok cochino, siga sacándole el quite el cuerpo a la academia, no se conecte, duérmase. Sea rebelde, murmure de la pobre pastora Zoraida. Vamos, desayúnela, desayune a su apóstol. Cree división dentro de la iglesia. No hay problema. Siga así. Hágale caso a la carne, pero de cierto te digo que morirás. Porque el hacerle caso a la carne es muerte. ¿Qué piensas de eso? Mientras escuchamos de fondo las motos de Cuba, que está arriba. Dios nos topó, nos juntó con un pastor extraordinario del Espíritu del Nuevo Pacto, Anselmo de Cuba. Te mando un abrazo, viejo hermoso. Pero el hacerle caso al Espíritu es vida y... Oye, Miguel, yo quiero mucho a Miguel porque es coterráneo mío y tiene el mismo nombre que yo. Miguel, esto del nuevo pacto es una locura, ¿no te parece una locura a ti? O sea sí o no. Yo hablo con Miguel porque Miguel es el último pastor agregado al equipo. ¿Qué piensas tú, Miguel? Sí. Me está apretando los tornillos.
Es una locura, Miguel, es una locura. Dios mío, yo tuve 40 años, 40, o sea, la Es que, verdad que Dios me tiene es que la estresado. verdad es que se quiebran, la verdad es que se quiebran estructuras religiosas, pastor. O sea, estar 40 años, claro, tú estuviste 15, 17, yo 40 años, viejo. 20. O sea, lloraba por ti cuando tú estabas bailando, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Yo decía, Señor, convierte esto mundano. Cuando Jaime se convirtió conmigo a Cristo, Jaime, olvídate del pastor que fui, olvídate, por favor. Dios mío, yo tengo que pedirle perdón al Señor por 1000 años, viejo. 1000 años. Escribí libros, viejo. No, sé, que Dios me perdone. Si el versículo 6 a mí se me hubiera revelado, aquí todos andábamos en un patín. ¿Quién se convirtió hace poco? Yamil, tú te convertiste hace poco a Cristo, ¿sí o no? Dale gracias al Señor, Yamil. No llegaste antes porque te mandamos al infierno con zapato y todo, viejo. Con Sonia, que llevamos años. Dios mío, que Dios nos perdone, Sonia. ¿Sí o no? Porque al final el nuevo pacto tiene que ver con formar gente obediente. ¿Se acuerda de Mateo 28:20? Dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La versión NBI dice, enseñándoles a obedecer. ¿A quién? Amor, ¿a quién o sea, ¿a quién tiene que obedecerle la gente, amor Espíritu. mío? Espíritu. El problema, ¿sabes, amor? Que nosotros lo miramos tan natural que creemos que cuando no hacemos es al pastor, digamos, y no es al espíritu al que estamos desobedeciendo, y la palabra dice que eso trae muerte. Trae Dios mío. muerte. A todos nosotros nos habla el Espíritu, Zoraida. A todos nosotros, Erika, nos habla el Espíritu. A todos nosotros. Dios mío, tú sabes que a mí me carga predicar de la perfección porque yo no soy perfecto. Mi esposa tampoco lo es. Y yo creo que diga el débil, fuerte soy en Cristo. Y Pablo dice, yo me glorío en mis debilidades. Jamás hubiera experimentado un divorcio si hubiera sido obediente a la voz del Espíritu. Es vergonzoso decir, pero yo quiero darle con mis trancas, con mis problemas, darle la gloria a Jesús. ¿Cuánto le quieren dar gloria al Señor? Porque miren muchachos, si se muriera hoy día se puede morir feliz porque se les reveló el Evangelio de Cristo. Gloria al Señor. Se nos reveló por fin, Miguel. Erika, por fin se nos reveló el Evangelio de Cristo, Jaime, por fin, gloria al Señor. Déjenme ir terminando. Se supone que eran 30 versículos, no voy a alcanzar, seguimos el próximo sábado en esto. Porque el ocuparse, el hacer, oye, qué mala traducción, ocuparse cuando en realidad es frenado y significa hacer caso. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne no puede someterse, por eso sanidad interior a la carne no existe. La carne jamás. Yo quemé toneladas de papel levante la mano los que vivieron encuentro y quemaron sus pecados en un papel. Toneladas de papel, hermano, y seguía haciendo el mismo pecado, porque nadie me dijo que tenía que obedecer al Espíritu. Nadie. Perdonar no es un acto de sanidad interior, es un acto de obediencia. Hermano, y entonces ahí estamos tratando de convencer al hermano que perdone, cuando en realidad es un tema de obedecer al Espíritu. Punto, se acabó, punto final acá. No tenemos que conversar. No hay un segundo camino. O perdonas o perdonas. Seguimos. La carne no puede someterse. Y los que viven según la carne, diga conmigo, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esos pensamientos cochinos, esos pensamientos de pelea, de enojo. Yo no me sujeto a nadie. Hay mujeres que esperan a su marido para pelear con él. Pobres hombres, lo esperan en la casa. ¿Cómo sabes que tu esposa va a pelear contigo? No te contesta el teléfono. El WhatsApp es el parámetro. Hay hombres que no pueden dejar de mirar viejas en la calle y que somos golpeados para hablar. No sabemos tratar a la mujer como vaso frágil. Señoras, las mujeres manipulan, los hombres también manipulan y eso es caro. Seguimos. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Romanos 8 es todo
todo el nuevo pacto en un capítulo. Seguimos. Sino según el Espíritu. Nosotros vivimos según la ordenanza, el pensamiento del Espíritu. ¿Se acuerda que yo le decía que el nuevo nacimiento de inmediato te conecta al Espíritu? Hay gente que no ha nacido de nuevo. Por eso no puede llevar la vida espiritual, porque dice, versículo 9, nos cachetea, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. La señal de que nació de nuevo es que el Espíritu Santo empieza. Quiero gobernarte, quiero que me hagas caso. Mientras de nuestros púlpitos se ministra la carne. Hermano, usted va a cumplir sus sueños. Hermano, bienvenido Espíritu Santo. Oye, hermano, el vocabulario mata la vida del Espíritu, porque las palabras son vida o son muerte. Por eso, pastores, seguimos, más no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de creer en Cristo, es diferente a vivir en Cristo. Creer en el Espíritu Santo es diferente a ser de Él. Seguimos. Pero si Cristo está en vosotros, ¿notas esa frasecita? ¿Dónde está Cristo? Adentro. Espíritu Santo, eres bienvenido cuando levanto mis manos. Oye, canciones anatemas, viejo. Cantar una mentira es lo mismo que decir una mentira. Repito eso, María Cardona. Cantar una mentira es lo mismo que decir una mentira. Canciones mentirosas. Si tu presencia conmigo no va. Y con sonsonete. Si tu presencia conmigo no va. Y Dios dice, este anatema, ¿de dónde me salió? Yo no voy a ningún lugar. Y aquí, ¿qué dice? Pero si Cristo está en vosotros, dentro, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Claro, la carne está muerta a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. O sea que cada vez que tú obedeces al Espíritu, Dios te declara justo. Seguimos, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mira el versículo 11, por favor, mire el versículo 11, mire, observen. Nuevamente el énfasis de Romano tiene que ver con el Dios que vive dentro de nosotros. Y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, o sea, el Espíritu, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 11 es una joya. El versículo 11 es una joya. La palabra vivificará tiene que ver con vida sao, vida abundante del Espíritu. Termino con esto porque no alcanzo, pero la próxima semana terminamos hasta el versículo 30. Pero déjeme darle un tentempié. ¿Le parece bien? Un tentempié. Escuche esto. ¿Se escucha bien, cierto? ¿Sí? Un tentempié. Déjeme darle un tentempié. ¿Se acuerda ese versículo que dice que la creación gime a una por la manifestación de los hijos? ¿Se acuerda de ese versículo? ¿Sabe lo que dice otra versión? Otra versión dice que toda la creación está esperando que Cristo sea formado en ti. Saturno, Neptuno, la galaxia de la Conchinchina, dice que el Padre sujetó a toda la creación a vanidad hasta que los hijos de Dios manifiesten a Cristo. Lo más importante que Dios está haciendo en este minuto en el universo es formar a Cristo en ti. Es lo más importante. Lo voy a repetir, voy a dejar el versículo 11 para la próxima semana. Lo más importante que Dios está haciendo en el universo. Entonces tú estás ahí luchando, ay, no sé, es que mi esposa hincha pollos. Mi esposo, sí, mira, tengo problemas más importantes como mis finanzas. No. Dice que Dios sujetó toda la creación hasta que tú manifiestes a Cristo. Toda la creación dice que está esperando que Zoraida se parezca a Jesús. Y dice que cuando usted se parezca a Cristo, la creación será liberada. Y nosotros predicando babosadas de verdad que nos entretuvimos en el camino. Para Dios no hay nada más impactante
antes que ver tu transformación. Es más, la Biblia dice que los ángeles anhelan ver. ¿Se acuerdan, no? Cuando Erika Urquijo comienza a ser transformada, la creación empieza. Dale, Erika, dale, vos podés. Vamos, Zoraida, vamos, Miguel, vamos, Ale, vamos, Jesús, vamos, Jody, vamos, Lili, vamos, te vas a parecer a Cristo. Estamos esperando ser liberados, porque cuando te parezcas a Cristo, todo el propósito de la creación, eso dice el original, dice que todo el propósito de la creación alcanzará su meta. Solo porque tú vas a aceptar el proceso de apague y vámonos, ya, chao, váyanse, ya con esto. Todos los océanos, Marte, toda la creación, los ángeles son testigos de que Dios tomó tu vida, aleluya, de que Dios tomó tu vida para hacerte a la imagen y semejanza del Creador. Todo esto, así termina Romanos 8. Todo esto, oh Señor, ripasata kota lima sheta la basaya. Señor, perdóname por no terminar Romanos 8. Soy un bobo, perdóname, pero esto es demasiado glorioso que tú hayas sujetado la creación a vanidad. ¿Hasta cuándo? Que tú retengas la creación y la creación aún de los ángeles, porque no dice la creación de lo natural, dice que todo lo creado está sujeto, está retenido, está suspendido su propósito hasta que yo me parezca a Cristo, hasta que la iglesia se parezca a Cristo. No, esto no me cabe en mi pobre cabeza, no me cabe. Esto es demasiado grande para enseñarlo, pero la carta de Romanos paseó por toda Roma. La iglesia primitiva sabía de qué estaba hablando Pablo. Fuimos nosotros los que perdimos la revelación, perdimos la guianza. Nos quejamos porque no tenemos dinero para pagar. Nos quejamos porque se nos cayó un diente. Nos quejamos por nuestras luchas diarias. Mientras toda la creación, los ángeles, los querubines, nos están esperando. No hay nada más importante en el universo que la manifestación de los hijos, que la creación del Hijo de Dios dentro de nosotros. Nada. Por favor, perdónanos. Perdóname a mí que me demoré tanto en mi proceso. Perdóname. Era muy orgulloso, muy altivo. Pensaba que lo más importante era mi ministerio, las naciones, la bendición, la prosperidad, y me equivoqué. Perdóname por el maltrato que en algún momento hice a los discípulos tuyos, por haber tocado la iglesia, por haber murmurado de otros pastores. Perdóname. Todo el universo está esperando que yo me parezca al Hijo. Incline su cabeza, pídale perdón al Señor. Pídale perdón. Dígale: Señor, perdóname. Vamos, discípulos de Cristo, pídale perdón. Usted no es una persona que vive en una isla perdida. Usted no es una persona que vive en un pueblo pequeño. Para Dios no hay pueblo pequeño cuando hay un hijo de Dios en proceso de transformación. No es tu título. Yo soy ingeniero. No, es basura. No es tu título, no es tu empresa. Lo más importante que hay en el universo es la transformación que estás experimentando. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios. Gracias. En el nombre de Jesús, suscríbase al canal. Este tema escúchelo 1000 veces. Súbalo a sus redes sociales. Hágalo viral, porque hay una verdad eterna. Es que el deseo de Dios es que todos seamos hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Compártalo. No oculte la verdad. Tal vez Dios pueda salvar a alguien de la religión. Tal vez Dios pueda salvar a alguien de la falta de propósito. Compártalo lo que más pueda. Hola, ¿qué tal? Gracia y paz. Si esta enseñanza edificó tu vida, compártela lo que más puedas para que también edifique a otros.
También queremos invitarte a ser parte de nuestra Academia de Teología Zoe. Todo lo referente a las enseñanzas del Nuevo Pacto, desde lo más básico hasta lo más profundo. Una revelación que cambiará tu vida para siempre. Si deseas visitarnos, nuestra iglesia central está ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia. También contamos, gracias al Señor, a otras sedes en otros países y en otras ciudades. Contáctanos y estaremos felices de poder ser parte de ese proceso de la formación de Cristo en tu vida. No te olvides, estamos para servirte. Gracia y paz.